Following booming overseas demand, China's car exports have seen explosive growth in recent years thanks to the growing popularity of new energy vehicles. Fascinated by an array of Chinese electric cars on display at the just concluded Geneva International Motor Show, a Spanish auto industry insider voiced strong confidence in the allure of Chinese NEVs in the European market. Supongo que actualmente las marcas chinas han dado un paso muy importante en cuanto a calidad y además han mejorado muchísimo en ofrecer el diseño y lo que quiere interpretar, de lo que quiere el público europeo. Creo que están construyendo un futuro muy prometedor para ellos. La calidad del producto consuena, yo creo que van a tener una porción muy grande del mercado. Y actualmente los precios son muy interesantes, pero la principal caballo de batalla siempre será la tecnología, la fiabilidad y el diseño. Todos estos tres componentes son los que van a hacer que las marcas chinas no solo se introduzcan en los mercados, sino que pasen a tomar una parte muy importante de los mercados.